la clase, siempre el ejercicio lo tenemos que iniciar con libro diario, ¿ok? Vamos a buscar el ejercicio y nos dice, a continuación se presentan los saldos al 28 de febrero del 2020 del libro mayor de la librería Día a Día de Romer Quintana al segundo mes de su ejercicio económico. Cuando nos dice que es al segundo mes de su ejercicio económico, entendemos entonces que ya tuvo un primer mes, es decir, tuvo movimiento en meses anteriores. En consecuencia, él trae unos saldos iniciales que allí me lo dice. Me dice que bueno, que tiene caja, banco, inventario, cuentas por cobrar, mobiliario. Ya tenemos allí 2, 4, 6, 7, 14 cuentas contables, que esas 14 cuentas contables son las que se vienen arrastrando de mi libro mayor. Podemos, lo primero, o mejor dicho, lo primero que vamos a hacer es, si las cuentas que nos aparecen en la relación no están numeradas, nosotros la vamos a numerar. En el caso de caja sería la número 1, banco la 2, inventario el 3, cuenta por cobrar el 4, y así le vamos a ir colocando números a esas cuentas contables. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a meternos aquí en el mayor para irle asignando el número de esa cuenta. Vamos a colocar aquí el número 1 caja, el 2 es el banco, el 3 el inventario, cuentas por cobrar el 4, mobiliario el 5, depreciación acumulada mobiliario el 6, cuentas por pagar el 7, hipoteca por pagar el 8, cuenta capital el 9, ventas el 10, descuentos en compras el 12, devoluciones en compras el 13 y sueldos y salarios el 14. ¿De qué nos va a servir a nosotros tener numeradas esas cuentas contables? Ahorita, nosotros cuando la clase pasada, cuando realizamos el diario, había una columna o hay una columna denominada referencia, y esa columna denominada referencia en ese momento la dejamos en blanco porque les indiqué que lo que me interesaba en la clase anterior era que ustedes analizaran y aprendieran esas operaciones. Pero ya en esta clase sí vamos a ver cuál es la función de esa columna referencia, y por eso es necesario que podamos tener identificadas cada una de las cuentas contables. Entonces ya sabemos que esas 14 cuentas que tenemos allí en ese ejercicio van de la 1 a la 14. ¿Entendido eso? ¿Alguna duda? Si el ejercicio ya lo tiene numerado, listo, no tenemos que hacer ese paso previo porque ya el ejercicio nos lo está entregando numerado. Bien con eso. Ok. Vamos ahora entonces a iniciar como tal con el libro diario. ¿Cuál es la empresa o la firma con la que estamos trabajando? Ah, bueno, vamos a buscar aquí cómo se llama el ejercicio. Se llama Día a Día de Romer Quintana. Listo, vamos a colocarle eso aquí arriba. Día a Día de Romer Quintana. Estamos realizando el libro diario, y este libro diario va a pertenecer al periodo, para ver qué nos dice el ejercicio, marzo del 2020. Y la operación va a estar expresada en bolívares porque nuestro código de comercio dice que
se debe realizar en idioma castellano y en bolívares. Seguimos entonces. Vamos con la primera operación a ver qué nos dice. Se compra un lote de libros a Colombia por bolívares 50.000, por los cuales cancela un inicial del 20% con cheque y por el resto acepta una letra de cambio que causa intereses al 24% anual, pagadera cuando llegue la mercancía. Importante en esta compra que se la estamos realizando a Colombia, es decir, fuera de Venezuela. Cuando nosotros realizamos una compra en el extranjero, mientras que la mercancía no llega a los almacenes de la empresa, eso se denomina una compra en tránsito. ¿Por cuánto va a ser esa compra en tránsito? Bueno, por los 50.000 bolívares que estamos comprando. ¿Cómo se está pagando? El ejercicio me dice que estamos entregando un inicial del 20% y por la diferencia se acepta una letra de cambio. Fíjense, palabra puntual en este ejercicio. Esta palabra que dice causa. Si dice causa, significa entonces que eso se va a calcular y pagar al momento del vencimiento de la letra de cambio. ¿Y cuándo se ve el ejercicio que va a ser pagadera? Cuando llegue la mercancía a los almacenes de la empresa. ¿Cómo hacemos ese asiento entonces? Bueno, vamos a tener, eso ocurrió el 1 de marzo del 2020. Nuestro asiento número 1, vamos a tener mercancía en tránsito. La mercancía en tránsito es una cuenta de activo y ya sabemos que los activos son de naturaleza deudora y el deudor significa que aumenta por el debe y disminuye por el haber. En este caso que estoy comprando, mi activo está aumentando. ¿Cuánto estoy comprando? 50.000. Referencia que va a tener esta cuenta. Esta columna lo que me permite es saber en cuál cuenta o en cuál folio del libro contable mayor, en este caso, será contabilizada esta operación. Las referencias lo que me permiten es poder entrelazar el libro diario y el libro mayor. ¿Para qué? Para nos permitirnos de manera fácil poder ubicar dónde está contabilizada esa operación en el otro libro. Nos va a permitir saber dónde está contabilizada esa operación en el libro mayor. En el libro mayor, las cuentas contables se le asigna un folio exclusivo para ese movimiento de esa cuenta. Es decir, pónganse ustedes que numeración, el folio 1 le fue asignado a la cuenta caja. Quiere decir entonces que todas las anotaciones que nosotros vamos a realizar en el folio 1 corresponden solo a operaciones que afecten a la caja. Es decir, todos los ingresos y las salidas que pudo recibir la cuenta caja se va a contabilizar en este folio 1 en el libro mayor. Si nosotros estamos haciendo los registros en el asiento, en el libro diario, nosotros tenemos que verificar cuál folio le fue asignado a la cuenta mercancía en tránsito, porque ese es el folio que tenemos que colocar aquí en la referencia. Si nosotros vemos las cuentas contables que nos suministró el ejercicio, teníamos caja, banco, inventario, cuentas por cobrar, mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, cuentas por pagar. Aquí un salto, hipoteca por pagar, cuenta capital, ventas, compras, descuentos en compras, devoluciones en compras, sueldos y salarios. Pero aquí falta gente, porque vamos a verlo por aquí. Aquí me faltó. Tenemos caja el primero, bancos, inventario, cuentas por cobrar, mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, cuentas por pagar, hipoteca por pagar, cuenta capital, venta, compras, descuentos en compras, devoluciones en compras, sueldos y salarios. Significa entonces que no tenemos
la cuenta contable creada mercancía en tránsito. Eso significa entonces que en este momento nosotros le vamos a asignar un número de folio. ¿Cuál va a ser el folio? El número que esté disponible luego de los que esté utilizado. Es decir, si tengo utilizado del 1 al 14, mercancía en tránsito significa entonces que va en la cuenta número o en el folio número 15. Luego vamos a la forma de pago. Que se emitió un cheque por el 20%. Vamos a tener entonces, si es un cheque, por supuesto, eso sale del banco. El banco, si ya tenía su cuenta contable, que es el número 2, bancos, como aparece en la información que nos suministraron, es la número 2. Y si pagué el 20%, significa entonces que pagué 10,000. Y luego me dicen, por la diferencia, se acepta una letra de cambio que causa intereses al 24%. Ya sabemos que si me dice que es que causa intereses, no debo calcular esos intereses. Como estoy comprando, debo pagar. Entonces mi cuenta contable se va a llamar efectos por pagar porque está asociado a una letra de cambio. Vamos a ver si existía ya esa cuenta en el mayor. No existe. Si no existe, la creo. Sería la número 16. ¿Y cuánto quedé debiendo? Bueno, si pagué el 20%, quedo debiendo el 80%. Es decir, que debo 40,000. Compra a Colombia. Intereses al 24% anual. ¿Bien con esta operación o alguna duda? ¿Ninguna duda? Luego nos dice la operación número 2. Concede préstamo en efectivo al empleado por 200 bolívares para descontar el 31 de marzo y el 15 de abril. Eso sucedió el 4 de marzo. Ya habíamos visto una operación de esa. Ya sabemos que son cuentas por cobrar empleados. Y me dice que se lo pagó en efectivo. Caja. Verificamos si tenemos cuentas por cobrar empleados abiertas esa cuenta. No la tenemos. Como ya habíamos utilizado el folio 16, le asignamos entonces el folio 17 y la cuenta caja si aparece en el mayor que nos dio el ejercicio como número 1. 200 bolívares aumenta las cuentas por cobrar y 200 bolívares disminuye el efectivo porque se lo presté al trabajador. Mira, papi, aquí no me tiene nada, que no me tiene nada, nada, no me nada. ¿Bien con esta operación o alguna duda? El siguiente nos dice,
Rosmer Quintana incorpora para uso de la empresa una biblioteca cuyo costo es de 4.000 bolívares. El dueño está aportando una empresa al local o al negocio. Eso sucedió el 10 de marzo. Si es una biblioteca, ¿cómo se llama la cuenta contable? Mobiliario. Vemos si esa cuenta mobiliario y ya la teníamos en el mayor, si está 1, 2, 3, 4, en la número 5. ¿Y cómo se pagó el mobiliario? Bueno, el ejercicio me está diciendo que es un aporte del señor. Entonces se llama cuenta capital. ¿Existe la cuenta capital en el mayor? Sí existe. Sería la número 9. Cargamos el mobiliario 4.000 y abonamos a la cuenta capital 4.000. Aporte de biblioteca por parte del dueño. Sería el asiento número 3. ¿Bien con esta operación o alguna duda? Ok, luego nos dice, llega mercancía del exterior, cancela gastos de importación por el 5% del valor de la mercancía y flete por 1.800 bolívares. Todos los pagos se efectúan en efectivo. Ajá, llegó la mercancía. Significa entonces que ya esa mercancía que teníamos aquí como mercancía en tránsito, si está llegando a los almacenes de la empresa, eso se convierte ahora en compras. Y pasa a ser compras. Es decir, abonamos la cuenta mercancía en tránsito por el monto de la compra y cargamos ahora la compra. Llega la mercancía comprada en Colombia. Ahora bien, el ejercicio nos está diciendo que se cancela unos aranceles y se cancela un flete. Adicionalmente, cuando nosotros realizamos la compra, el ejercicio nos decía que la letra de cambio sería pagadera cuando llegue la mercancía. Ya la mercancía llegó. Si ya la mercancía llegó, tenemos que entonces pagar la letra de cambio, pagar los intereses, pagar el flete y pagar los aranceles. Vamos a calcular todo eso entonces. Tenemos el efecto por pagar. Lo firmamos por 40.000. Ya sabemos que mi interés va a ser igual a capital por tasa por tiempo. Es decir, que mi interés va a ser igual. ¿Cuál es el capital? El valor de la letra. ¿Cuál es mi tasa? El 24% anual
que me indique el ejercicio. ¿Cuál es el tiempo? Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la compra? La compra nosotros la realizamos el 1 de marzo. 1 de marzo del 2020. ¿Cuándo llegó la mercancía? La mercancía llegó el 15 de marzo del 2020. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido entonces? 15 días. Entonces aquí vamos a decir que el interés va a ser igual al capital, los 40.000 bolívares, que fue por el cual firmamos la letra de cambio, por 24% anual, que son los intereses, por 15 días, que fue el tiempo transcurrido. Y como les había explicado en la clase anterior, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántos días, en este caso, que los días están del lado derecho, cuántos días hay en un año? Como les había comentado, nosotros trabajamos con años comercial. Significa entonces que el año tiene 360 días. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuántos días tiene un año, mi denominador va a ser 360. También les expliqué en la clase anterior que si aquí arriba, en la parte del porcentaje, si tenía el símbolo del porcentaje, aquí no se deja tal cual el tiempo que sea. Es decir, en este caso, ¿cuántos días tiene un año? 360 y se deja 360. Si no tuviera este porcentaje aquí arriba, entonces aquí abajo sería por 100. O es lo mismo de colocar allí 36.000. Pero como le estamos colocando aquí arriba el porcentaje, no tenemos que colocarlo aquí abajo el por 100. Entonces, nuestros intereses va a ser, mi interés va a ser, bueno, 40.000 por el 24% por 15 entre 360, significa que son 400 bolívares. Nos vamos para acá. Adicionalmente, el ejercicio entonces nos dice, se paga gastos de importación por el 5% del valor de la mercancía. Gastos de importación. ¿Cuál es el valor de la mercancía? 50.000. Los gastos serían el 5%, es decir, 50.000 por el 5%, quiere decir 2.500. Y nos dice además que se cancela flete por 1.800. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer aquí? Cargamos a los efectos por pagar, porque es un pasivo que está disminuyendo, y los pasivos que van disminuyendo van por el debe. ¿Por cuánto se había creado ese pasivo? Fíjense que se había creado por 40.000. La referencia, fíjense que efectos por pagar ya se le había asignado el 16. Ajá, aquí fíjense que nos faltó colocar la referencia. Vamos a colocársela rapidito. Mercancía en tránsito ya habíamos dicho que es el número 15. Y las compras ya estaban en el mayor con el número 11. Compra en el 11. Ajá, seguimos aquí. Tenemos entonces efectos por pagar. Tenemos los gastos de importación. Vamos a ver si esa cuenta estaba registrada. No está registrada. Y si no estaba registrada, ¿cuál es la próxima que viene? Si gastamos el 17 aquí, viene el 18. ¿Por cuánto son los gastos de importación? Bueno, ya lo habíamos calculado aquí. Nuestro gasto de importación son 2.500. Adicionalmente, el ejercicio nos dice que pagamos unos fletes. Esos fletes se llaman fletes en compras. Verificamos si esa cuenta existía.
No existía fletes en compra, entonces la vamos a crear. ¿Cuánto es el flete en compra? 1.800 porque me lo dice el ejercicio de forma directa. Además, causamos unos intereses. Fíjense que estos intereses, cuando nosotros analizamos los anteriores, habíamos dicho en la clase pasada, habíamos dicho que eran intereses pagados por anticipado. ¿Por qué eran intereses pagados por anticipado? Porque el día de hoy nosotros estábamos pagando intereses por 3 meses al futuro, es decir, que todavía no los habíamos consumido. Y en ese caso utilizamos la cuenta intereses pagados por anticipado. Sin embargo, en este caso en particular, yo hoy estoy pagando 15 días de intereses que ya me consumí. Es decir, entonces, que en este caso la cuenta utilizada no va a ser intereses pagados por anticipado, sino que va a ser intereses gastos. ¿Por qué intereses gastos? Porque ya yo me consumí esos intereses. ¿Cuánto? Esta es la referencia. Bueno, vamos a ver si estaba. No está en el mayor que nos dio el ejercicio. Entonces son intereses, que esos intereses eran 400 bolívares. Nos dice el ejercicio que todos los pagos se realizaron en efectivo. Es decir, que todo eso salió de la caja. La caja es referencia número 1. ¿Cuánto salió de la caja? Bueno, vamos a sumar todo eso. 44.700. Allí realizamos el pago del efecto por pagar, más los gastos de nacionalización y traslado de la mercancía. ¿Bien con esta operación o alguna duda? Perfecto. Seguimos entonces. El otro ejercicio nos dice, se vende un lote, el 20 también, se vende un lote de libros a la librería exterior por 15.000 bolívares de la siguiente manera. 50% inicial que cobra con cheque. Por el 50% del saldo le firman una letra de cambio que incluye intereses a 30 días y el resto según factura. Ajá. Vamos a hacer los cálculos aquí. La venta fue por... La venta fue por 15.000. El ejercicio nos dice, se cobró una inicial del 50%, el cual nos entregaron un cheque. Vamos a tener entonces un cheque del 50%, es decir, si lo vendimos en 15.000, el 50% sería 7.500 que estamos cobrando en este momento. Nos dice, por el 50% del saldo le firman una letra de cambio que incluye intereses. Ajá. ¿Qué significa cuando nos dice 50% del saldo? Fíjense que al inicio nos dijo, cuando nos hablaron del cheque, nos paga el 50% de inicial con cheque. En este caso, ese 50% inicial se calcula sobre el monto total. Pero en este otro caso, cuando nos habla de la letra de cambio, nos habla del 50% del saldo. Eso significa que nosotros tenemos que determinar cuánto debemos o cuánto es el saldo ahora de la operación. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, simplemente va a ser el valor de la venta menos el valor cobrado. Eso nos va a dar el saldo de la operación.
Y ya ahora sí, sobre ese saldo, vamos a calcular el 50%. Quiere decir entonces que ese efecto por cobrar se está suscribiendo por 3.750, que representa el 50% de los 7.500 que aún debíamos. Quiere decir entonces que las cuentas por cobrar va a ser, si debíamos 7.500 menos 3.500, que son los efectos, quiere decir que nuestras cuentas por cobrar también son 3.750. ¿Bien con eso, con esa operación, o alguna duda? Seguimos entonces. Fíjense que en este ejercicio nos están diciendo que se firma el 50% del saldo, una letra de cambio que incluye intereses al 24% anual a 30 días. Fíjense que la palabra que están utilizando aquí es incluyen, a diferencia del ejercicio que hicimos primero, que la palabra era causa. Causa, genera, devenga, hace referencia que lo vamos a calcular y pagar al momento en que se vence la letra. Cuando nos dice que incluye intereses, contiene o con intereses, nos está haciendo referencia a que esos intereses se calculan en este momento y se incluyen en el valor de la letra. Entonces vamos a calcular esos intereses de una vez al 24% anual por 30 días. Entonces decimos, ¿sobre quién vamos a calcular los intereses? Por supuesto es sobre la porción de los efectos por cobrar. Mis intereses van a ser 7.500, que es mi capital, por el 24%, que es la tasa, por 30 días, que es el tiempo que nos dieron para pagar ese efecto. ¿Quién va a ser nuestro denominador? Bueno, nos volvemos a preguntar, ¿cuántos días tiene un año? Vamos a colocar aquí anual. ¿Cuántos días tiene un año? Ya sabemos que estamos trabajando con año comercial, que significa 350 días. Entonces mi interés va a ser 7.500 por el 24% por 30 días entre 360, es decir, 150 bolívares. ¿Cómo registramos nuestra operación? Esta sería la número 6. Fíjense que en esta operación recibimos un cheque, pero lo que les había explicado, si ese cheque, la operación no me indica que fue depositado, lo mandamos a la caja. Caja, que es la número 1, vamos a tener 7.500. La caja está aumentando con ese cheque, entonces por eso se contabiliza por el debe. Tenemos a estos efectos por cobrar, que como el ejercicio me dice que incluye intereses, va a ser los 3.750 más los 150. Es decir, entonces, que nos va a dar 3.900 bolívares. Chale. Sería igual a 3.900 bolívares. Entonces aquí registramos efectos, en este caso por cobrar, como es un derecho que tengo a cobrar, es un activo que está aumentando y los activos aumentan por el debe, 3.900. Esa cuenta ya existía, efectos por cobrar, vamos a ver. Vamos a ver si estaba en el balance inicial. No está en el balance inicial y como no lo habíamos utilizado previamente, le asignamos ahora el número 21, que es el próximo número que tenemos disponible. Y cuentas por cobrar. Vamos a ver si esa cuenta ya estaba en el mayor. Esa sí está. Es la referencia número 4. ¿Por cuánto vamos a contabilizar esas cuentas por cobrar? Por 3.750. ¿Qué nos falta contabilizar? Las ventas. ¿Por cuánto son las ventas? Por el monto total que vendimos, que son los 15.000 bolívares. Y la venta tiene referencia número
10. Y ahí me falta gente. ¿Qué me falta? Los intereses. ¿Cómo vamos a denominar los intereses en este caso? Fíjense que estamos cobrando unos intereses que todavía no me los he ganado. ¿Por qué? Porque yo estoy cobrando de forma anticipada esos intereses. Tiene que transcurrir los 30 días para yo ganarme todos los intereses. Entonces, en este caso, la cuenta que vamos a utilizar va a ser intereses cobrados por anticipado. ¿Qué cuenta es esa? Todo lo que diga cobrado por anticipado es un pasivo y todo lo que diga pagado por anticipado es un activo. Si este es un cobrado por anticipado, que ya sabemos que es un pasivo que está aumentando, los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Es decir, que este va a ir por el haber 150 bolívares que ya habíamos determinado. Validamos si eso está cuadrado, 15.150, 15.150. Venta crédito con inicial. Efecto a 30 días. ¿Bien con esta operación o alguna duda? Ok. Seguimos entonces. El otro nos dice, la librería exterior devuelve 10 libros valorados en 2.000 bolívares por no ser solicitados en su pedido. Eso ocurrió el día 22. Fíjense que esa librería es esta librería que acabamos de venderle, ¿no? Esa gente o esa empresa nos quedó debiendo a través de cuentas por cobrar 3.750. Si ella nos está haciendo una devolución de esos libros, entonces nosotros no le vamos a devolver el dinero. Si ella nos quedó debiendo, simplemente le vamos a rebajar la deuda. En este caso, las cuentas por cobrar, les había explicado en la clase anterior que no le podemos hacer abonos parciales a los efectos por pagar o por cobrar, porque ellos son unos documentos que están firmados por ese valor. El ejercicio nos tendría que decir que se emite un nuevo efecto, o sea, se cancela el anterior y se emite un nuevo efecto, o él me va a decir que vamos a hacer, o le dejamos ese dinero para futuras compras, o simplemente le reintegramos el dinero. El ejercicio no los va a decir. Por lo general nos indica cuando hay efectos involucrados que el dinero queda para futuras compras. Entonces el señor, cuando se le vence el efecto, se agarra ese anticipo, se le abona junto con el pago que hace y se cancela ese efecto por pagar. Pero bueno, no es el caso en este momento porque tenemos 3.750 en las cuentas por cobrar y el cliente nos está devolviendo 2.000. Como es una devolución asociada a la venta, entonces la cuenta se va a llamar devoluciones en ventas. Como esas ventas, esas devoluciones en ventas disminuyen a mi valor de la venta, ellas irían por el debe. ¿Por qué? Pues ya sabemos que las ventas son acreedoras, entonces estas devoluciones en ventas son deudoras. ¿Por cuánto la vamos a contabilizar? Por los 2.000 bolívares, que es el monto que nos están devolviendo. ¿Y cuál va a ser la contrapartida? Cuentas por cobrar, porque yo no le voy a devolver el dinero, sino que en vez de decir que ella me quede debiendo 3.750, le rebajo estos 2.000 bolívares que ella me está pagando. Entonces, ¿cuánto me está quedando debiendo? Bueno, 3.750 menos los 2.000, me quedaría debiendo 1.750. Devolución de 10 libros de la venta del 23 del 20. ¿Bien con esta operación o alguna duda? Vamos
Vamos a ver si tenía devolución en ventas, ya estaba creada. No estaba creada esa cuenta, entonces sería la referencia 22 y cuentas por cobrar sí, que ya sabemos que es la referencia número 4. ¿Ninguna duda entonces con esa operación? El siguiente nos dice: el día 25 de marzo, realiza transferencia bancaria de la cuenta de la librería Día a Día a la cuenta corriente del señor Quintana por 1.000 bolívares. Es decir, el señor dueño de la empresa está retirando 1.000 bolívares de los activos de la empresa. El 25. En este caso, todos los retiros que pueda hacer el dueño se va a denominar cuenta personal y todos los aportes que haga el dueño se va a denominar cuenta capital. Un retiro que hace el dueño disminuye el patrimonio de la empresa. Y si ya sabemos que el patrimonio es de naturaleza acreedor, para poderlo disminuir tiene que estar contabilizado por el debe. Es por ello que la cuenta personal se contabiliza por el debe. ¿Cuánto retiró el señor? 1.000 bolívares. ¿Qué o cuál activo retiró el señor? Bancos, porque se hizo una transferencia. Vamos a ver si existía la cuenta personal creada en el mayor. No está la cuenta personal. Entonces le asignamos el número 23, que es el número siguiente, y el banco sí estaba registrado porque es el número 2. ¿Bien con esta operación o alguna duda? Ahora el ejercicio nos dice: el 28 de marzo se cobra el cheque que deposita en el banco producto de la venta del día 20 de marzo del 2020. Es decir, nosotros el 20 de marzo vamos a buscar esa operación, buscar aquí los cálculos, recibimos un cheque por 7.500. Fíjense que ese cheque de 7.500 lo habíamos mandado a la cuenta caja, pero ya en este momento nos están diciendo que el cheque fue depositado el 28 de marzo. Quiere decir que ya ese dinero no puede estar en la cuenta caja. Ahora lo mandamos a la cuenta bancos. Era la referencia 2. Aumentan los 7.500. Ya sabemos que el banco es una cuenta deudora que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y vamos a disminuir la cuenta caja. ¿Por qué? Porque ese cheque estaba en la caja y ya sale de la caja. Igual los 7.500, como es un activo que está disminuyendo, va por el haber. Ya sabemos que la referencia era la número 1 y aquí le vamos a colocar cheque, producto, cobro, depósito de cheque, producto de la venta del 23/5 del 22. Bueno, del 23 es del 2020.
¿Bien con esa operación o alguna duda? El siguiente nos dice, el 31 de marzo se emiten los siguientes pagos. Cancela con cheque la nómina, emitiendo cheque por 2.800. Ajá. Va a tener aquí 31 de marzo. Nómina. Fíjense que el ejercicio nos está diciendo, se cancela la nómina con cheque y el cheque fue emitido por 2.800. Es decir, el cheque, cuando vayan al banco y lo cobre, el banco le va a pagar 2.800. La primera operación, la segunda operación del ejercicio nos decía que se le concedió un préstamo al trabajador para ser descontado el 31 de marzo y el 15 de abril. Ya estamos al 31 de marzo. Fíjense que el ejercicio nos dice, mira, recuerda que tú le prestaste unos reales. No, el ejercicio te da la información y tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. En este caso, nos pueden presentar dos situaciones. En este caso, nos están dando el valor del cheque. Significa el neto que le cancelaron al trabajador. Cuando el trabajador cobra, no necesariamente eso fue lo que se ganó. Puede ser que se haya ganado más dinero, pero se le hicieron los descuentos respectivos, como es este caso. El trabajador ya se le había prestado para hacer descuento, se le prestó 200 bolívares, pero en esta quincena se le iba a descontar 100. Cuando él nos indica que ya ese valor incluye el descuento de los 100 bolívares que el trabajador me tenía que cancelar. Pero si nos dijera que el valor de la nómina, es decir, lo que el trabajador devengó en ese mes fue 2.800, significa que eso fue el total de lo que él se ganó. Pero para nosotros determinar el monto del pago, tenemos que descontar lo que nos debe el trabajador para que aplica para esta quincena, en este caso los 100. Ahora bien, como el valor que me están dando es el cheque, ya ese cheque tiene el préstamo descontado. Si me dieran el valor de la nómina no incluye el descuento, es decir, nosotros tenemos que aplicarle el descuento a ese monto para poder determinar cuánto es el monto que debemos cancelar. Pero aquí, en este caso, como nos están dando el monto del cheque, ya eso tiene el descuento aplicado. Vamos a cargar aquí sueldos y salarios. Vamos a registrar bancos y vamos a registrar cuentas por cobrar empleados. ¿Por cuánto salió el cheque? Ya el ejercicio me dice que el cheque salió por 2.800. Es la referencia número 2. ¿Cuánto me tenía el trabajador que pagar en esta quincena? Bueno, si le presté 200 y me dice que se iba a descontar en 2 quincenas y la primera era esta, entonces significa que yo le voy a cobrar 100 bolívares en esta quincena. ¿Por qué contabilizo esas cuentas por cobrar empleados por ese descuento que yo le estoy haciendo al trabajador por el haber? Porque ya sabemos que las cuentas por cobrar son cuentas de activos y los activos disminuyen por el haber. Buscamos la referencia, le corresponde la 17, la registramos y ahora nos quedan entonces los sueldos y salarios. ¿Cuánto en total se ganó el trabajador en este mes? Bueno, si le pagamos 2.800 y le descontamos 100, quiere decir entonces que ese trabajador devengó 2.900. ¿Por qué? Porque si le pagué 2.800 y aparte ya le había descontado los 100, entonces el trabajador devengó
2.900 bolívares. ¿Cuál es la referencia de esa cuenta? Para ver, la número 14. Fíjense que si el ejercicio me hubiese dado, en vez de decirme que los 2.800 era el valor del cheque, me hubiese dicho que los 2.800 era el valor de los sueldos y salarios, entonces yo hubiese tenido que poner aquí, colocar en este asiento los 2.800, le descuento sus 100 porque me tiene que pagar los 100 que yo le presté, y entonces el banco saldría por 2.700. Fíjense que el asiento quedaría totalmente distinto. Es por ello que tienen que estar muy atentos a cómo el ejercicio les suministra la información. ¿Bien con este ejercicio o alguna duda? Y por último, esa misma operación nos dice que se cancela en efectivo electricidad y CanTV por 310. Entonces registramos allí servicios públicos, 310, porque ya sabemos que es un egreso. Todos los egresos son de naturaleza deudora, significa que aumenta por el debe y disminuye por el haber. Y vamos a tener caja que está disminuyendo por 310, caja de la referencia 1. Y servicios públicos creo que no estaba. Vamos a ver de todas maneras. No estaba. Entonces le asignamos la cuenta siguiente. ¿Cuál es la cuenta siguiente que tenemos disponible? Habíamos utilizado aquí cuenta personal, la cuenta 23. Entonces servicios públicos sería la 24. Pago de electricidad y CanTV. Fíjense que nuestro libro diario quedó cuadrado según lo que nos dice la ecuación del patrimonio y la teoría del cargo del abono, que todo lo que yo registre por el debe, o la suma de lo que yo registre por el debe, en este caso 177.770, nos debe dar con la suma de lo que yo contabilice por el haber, que también nos dio 177.760, perdón. Significa entonces que hasta ahorita estoy cumpliendo con lo que me dice la ecuación del patrimonio y de la teoría del cargo y del abono. ¿Hasta aquí estamos bien o tienen alguna duda? Ajá. Vamos a hacer ahora el libro mayor. Donde le colocamos empresa, o el nombre al que le estamos haciendo el mayor sería A, y en este caso habíamos hablado que era marzo 2020, igual expresado en bolívares. Vamos a revisar aquí la secuencia de las cuentas. La primera cuenta es caja, después viene bancos, después inventario, después cuentas por cobrar, mobiliario, depreciación acumulada mobiliario, cuentas por pagar, aquí va hipoteca por pagar, luego viene cuenta capital, luego viene ventas, compra,
descuentos en compras, devoluciones en compras, sueldos y salarios. Estas eran las cuentas que teníamos en el mayor. Vamos a ver esa secuencia. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Fíjense que lo primero que hicimos, o vamos a mejor dicho, el libro mayor es similar al libro diario. ¿Cuál es la diferencia en el formato que tiene el libro diario y la diferencia que tiene el libro mayor? El libro diario solo tiene dos columnas para colocar los montos los importes asociados a la operación, mientras que el libro mayor tiene tres. Fíjense que tiene debe, haber y saldo. Todo lo demás es igual: fecha, descripción, referencia, debe, haber. Lo único que se le está incorporando es esta columna que dice saldo. Como les había dicho, el debe o el haber pueden sumar o restar. Todo va a depender de la naturaleza de la cuenta contable. En este caso, la primera cuenta que estamos colocando en ese folio, la cuenta que estamos colocando en ese folio número 1, es la cuenta caja. Caja, ya sabemos que es una cuenta deudora. Por eso entonces le estamos colocando aquí deudor. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la cuenta saldo? ¿Qué hace esta columna de saldo? Ella lo que hace es determinar cuánto lleva acumulado esa cuenta cada vez que hay una operación que la afecta. Por ejemplo, si esa cuenta tenía 100 bolívares y gastamos 20, entonces el saldo me va a decir que me quedan 80. Si teníamos 80 y gastamos 30, entonces me va a decir ahora el saldo que tiene 50. Si le depositamos 10, entonces me dice que le quedan 60. Entonces esa es la función de esta columna en el libro mayor. Decirme, una vez que ya yo contabilizo la operación, cuánto le queda o cuánto le queda a esa cuenta contable. Cuando el ejercicio viene de periodos anteriores o tuvo un movimiento anterior, ya sabemos que la cuenta también va a tener un saldo acumulado. Ese saldo acumulado es lo primero que yo voy a colocar cuando existen en las cuentas contables que estén presentes. En este caso ya habíamos hablado que teníamos 14 cuentas contables y que esas cuentas contables tenían un saldo. Tienen una numeración, pero también tienen un saldo, ¿ok? ¿Cuánto es el saldo que tienen esas cuentas? Vamos a agregarlo allí. La cuenta caja tenía al 28 de febrero del 2020 saldo inicial 25.500. Fíjense que esos 25.500 yo no lo estoy colocando ni en el debe ni en el haber. ¿Por qué? Porque los saldos acumulados significa que ya están contabilizados y vienen acumulados del ejercicio, o mejor dicho, del mes inmediatamente anterior. Las columnas debe y haber se utilizan cuando provienen de operaciones del libro diario, es decir, cuando yo voy a registrar o voy a hacer los pases que hubo en el diario y lo voy a registrar en el mayor. Bueno, si en el diario está en el debe, yo aquí en el mayor lo coloco en el debe. Si en el diario está en el haber, aquí en el mayor yo lo coloco en el haber. Pero como estos 25.500, que es el saldo inicial de la cuenta, no vienen por diario, sino que es el saldo de la cuenta,
entonces no lo estoy colocando ni en debe ni en haber. La cuenta 2, que la cuenta 2 es banco, ya sabemos también que el banco es una cuenta de activos y en consecuencia es una cuenta de naturaleza deudora. ¿Cuál es el saldo del banco? 76.100. Luego viene inventario de mercancías, también es una cuenta deudora. Saldo inicial, cuenta deudora, que tuvo 27.000. Luego tenemos cuentas por cobrar, que también es una cuenta deudora y tiene un saldo de 32.000. Luego tenemos mobiliario, que también es una cuenta